Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Gaby Recio. Gracias por acompañarme en mi podcast Gaby Recio, Conexiones con Emprendedores. Aquí compartiremos los mejores consejos, herramientas, casos de éxito de emprendedores imparables. Encuentra una dosis de inspiración para ti y la de tu emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Gaby Recio. Gracias por acompañarme en mi quinto episodio. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber más del dinero y si las deudas te están robando la paz, hoy tenemos a un experto en educación financiera. Le doy la bienvenida a Israel Alvarado. Él es licenciado en Administración de Empresas, actualmente es propietario de tiendas especializadas de food service, tiene negocios de bienes raíces y una franquicia internacional de productos epigenéticos. Su especialidad es desarrollar emprendedores y líderes en el mundo financiero. Bienvenido, Israel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gaby. Es un placer para mí y un gusto estar aquí contigo. Fíjate que les cuento cómo conocí a Israel. Precisamente fue cuando llegó la pandemia. En ese momento yo estaba pasando por una mala situación económica en donde dije, necesito comenzar a diversificar y encontrar otra fuente de ingresos para fortalecer mis finanzas, ¿no? Me recomendaron que fuera con Israel, una gran amiga mía, y les confieso, la verdad es que yo como creativa que soy, lo último que yo siempre checo en mi negocio son las finanzas. Me choca, o sea, no es como que prefiero tener una administradora que lo haga y es como que lo que dejo para el último, pero en ese momento dije, le tengo que prestar atención, ya, o sí, ¿no? Gracias a Dios en ese momento que llega la pandemia, yo tenía un fondo de emergencia y algunas inversiones con las que yo pude subsistir esos 2 años que pues fueron muy difíciles. La mayoría de los negocios, sobre todo en el mercado que yo manejo, que es el infantil y que eran eventos, organización de eventos, pues estaban todos cerrados. Estaban abiertos los restaurantes, pero estaban cerrados los salones de fiestas, estaban cerrados los eventos. Y justo llega la pandemia dos semanas antes de mi evento de Expo to Children. Yo ya tenía todo pagado, todos los expositores ya me habían pagado. Y fue una etapa de postergar, no, vamos a hacerla dentro de un mes, no, dentro de 3 meses, se fue hasta el año y medio, cuando ya nos permitieron hacer el evento con 500 personas. Fue algo muy difícil porque ahí yo me di cuenta cómo había afectado la economía, los negocios, de ser un evento de 5,000 personas, me dejaron meter 500 personas. Y de ser un evento de 100 expositores, solo pude tener 40 expositores. ¿Por qué? Porque el 20% había cerrado su negocio, el 15% no tenía dinero para invertir en un local y el otro 15% no tenía personal. La mayoría de los negocios tomaron créditos para poder subsistir, para poder seguirle pagando a sus empleados. Y fíjate que hoy por hoy siguen endeudados. O sea, les he estado marcando y todos me dicen, estoy recuperándome, estoy todavía pagando deudas. Y yo sé que tú eres un modelo de inspiración para muchísimas personas. Y antes de comenzar con el tema, para la gente que no te conoce, quiero que me digas quién es Israel y cómo has llegado hasta donde estás hoy. Muchas gracias, Gaby. Pues fíjate que soy muy feliz de estar aquí contigo, primero que nada por haberte conocido. Yo creo que fue un clic que hicimos y que de esa plática que tuvimos muy amena, se hizo una muy bonita amistad. Sí. Pues, ¿qué te puedo decir yo? Israel Alvarado, de Saltillo, Coahuila. Vengo de familia muy humilde, de muchos valores. Me han enseñado a trabajar desde muy pequeño. Yo creo que ya venimos en forma generacional, somos comerciantes. Desde los 8 años yo vendo donas, algodones, era mesero, era hamburguesero, era velador. Le hacía de todo, fotógrafo y demás. Pero algo que sí tenía bien claro desde niño, mi papá me enseñaba a visualizarme, a soñar, a tener bien claro qué es lo que quería. Yo a los 6 años quería ser presidente de la República y él veía mucho las noticias y de los 6 a los 8 años, cuando yo veía noticias con él, le dije, papá, yo no quiero ser presidente de la República. Fíjate. Veía ya desde aquel entonces que había mucha corrupción, había muchos problemas políticos y la verdad
me sentía mal. Pero Y era un niño. pero ya querías ser un líder desde niño. Desde aquel entonces sí, le dije a mi papá que qué se necesitaba hacer para ser un empresario. ¿Tu Yo papá era veía, empresario? mi papá fue comerciante toda la vida, fue el Ajá. especialista en bienes raíces, pero toda la vida vendedor. Ujú, Y yo le decía que yo quería ser un empresario. Me ujú. veía como un empresario, veía a algunos prototipos en su momento, ya veía en aquel entonces a Carlos Slim, cuando apenas empezaba. eh, y me decía mi papá algo que me dejó bien claro y bien marcado. Decía, mira, si tú quieres ser líder o si quieres ser empresario, desde ahorita tienes que empezar a pensar como empresario, a caminar como empresario, a vestirte como empresario Ujú. y a empezar a actuar como empresario. Entonces yo desde niño yo empezaba a hacer estrategias para poder hacer diferente a los demás. O sea, yo recuerdo que cuando vendía donas, vendía 6, 8 donas en una tapa de una vaporera y terminé vendiendo 500 donas en un día. Cuando vendía algodones, empezaba a vender una garrochita de algunos 20, 30 algodones y llegué a vender más de 100 algodones en un día. Entonces siempre me ponía metas y hacía estrategias para generar. Nomás que en aquel entonces, como yo no tenía educación financiera, mi papá no era muy bueno tampoco para la administración financiera, era muy bueno para generar. Para Es bien ventas. importante que te des cuenta que no es lo mismo saber generar tus flujos o economías o negocios a saberlos administrar. Ujú. ¿Por qué? Porque en aquel entonces mi papá me enseñó a vender, me enseñó a negociar, me enseñó a tratar de ser bien claro con la forma de platicar con la gente, de los clientes, de cómo enrolarlos desde niño, a través de prácticas. Sin embargo, yo me daba cuenta que era muy gastador. Me Ujú. gastaba todo, no me quedaba nada de dinero. Me enfocaba mucho en el bien tener, ¿sí? Tenía comida, lujos, lo que tú quieras, aunque porque a lo mejor vivíamos económicamente limitados y Y tal tú vez eso dijiste, quiero tener todo lo que... era una marca la que tenía. Sin embargo, la vida te va presentando ciertas oportunidades y yo creo que la mayor bendición que tuve yo fue entrar a Grupo Saltillo como empleado. Yo duré 20 años en Grupo Saltillo como empleado, desde ser practicante hasta ser director de negocio, y ahí me empecé a visualizar. O sea, yo veía cómo había directores con buenos carros, con buenas casas, con buena educación, con hijos en colegios. Yo decía, yo quiero lo mismo. ¿Qué hacen ellos? Y empezaba yo a analizarlos. Me gustaba mucho analizar a las personas. Qué comían, qué se vestían, cómo hablaban, qué hacían. Y yo decía, es que yo soy mejor que muchos de ellos. Y estando en un grupo, hablé con varios directores. Le dije, yo quiero ser director. ¿Qué necesito para ser director? Les exigía ser director. Y me empezaban a poner objetivos. Y cada objetivo que me daban lo multiplicaba. Empecé con un sueldo de, no, bueno, no ganaba nada y el primer sueldo que tuve fue de 80 pesos mensuales, 20 pesos a la semana, en 1991. Y desde entonces yo decía, yo quiero ganar más de 100,000 pesos mensuales. Se burlaban, se reían, porque era un empleado, ¿sí? O sea, ya Ten- eras una persona de de crear, de de que crear. decías, quiero esto en mi vida y lo voy a tener. Sí, el dinero muchas veces te puede llegar a hacer que te pierdas. Yo me perdí en el dinero, me salí de la secundaria, me puse a trabajar en ferias, en muchos otros negocios, y después tuve que terminar mi secundaria en el INEA, Ujú. en la educación para adultos. Sin embargo, hubo muchos ángeles alrededor de mí que me dieron la oportunidad de seguir. Terminé mi carrera técnica en administración de empresas, una licenciatura en administración de empresas y después una maestría, una especialidad en mejora continua. Yo soy Black Belt en la metodología del Lean Six Sigma, que se encarga de hacer rentables los negocios, hacerlos más productivos, vender más, disminuir los costos de desperdicio, gastar menos, pero al final de cuentas ganar más Y dinero. por eso te fuiste enfocando en las Por eso me finanzas. fui enfocando en las finanzas. En grupo duré 20 años trabajando, 8 años en finanzas, 8 años en ventas y en otras áreas de Ujú. administración. Y de ahí salí ya como empresario. Entonces, ¿Y cuántos un negocios sueño. tienes, Israel? Porque sé que no nada más tienes uno. Si yo no puedo con uno y tú tienes muchos. Pues mira, actualmente me estoy enfocando a 3 específicamente. Uno que es un negocio de tiendas al detalle, Ujú. especializada en negocios, en food service, venta a hoteles, restaurantes, banqueteros, comedores, bares, entre Coahuila y Nuevo León. Ahí tenemos más de 35 colaboradores. Tengo una empresa de bienes raíces que trabajo con mi familia. Ahorita me desprendí de algunos negocios y de algunas actividades que hacía para enfocarme a una franquicia que compramos hace 2 años y medio y que ahorita está explotando a nivel mundial. Ahorita ya tenemos más de 500 líderes entre México y Estados Unidos. Y aparte te apasiona ayudar y desarrollar líderes, ¿no? Esa realmente es mi pasión, servir. Servir. Servir al prójimo en lo que se pueda. A mí me gusta mucho el equilibrio trinitario, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Tratar Ujú. de dar lo mejor de mí en cada una de mis fortalezas o de mis capacidades que fui desarrollando. Oye, ¿y las finanzas ya las traías natas o tuviste que tener algún problema que dijiste, me tengo que
enfocar en las finanzas como yo. Fíjate que muy bueno las finanzas para generar desde niño, Mm, muy malo para administrar. Yo creo que mi vida se marcó en yo el también. 2007, cuando empecé a leer algunos libros. Te recomiendo el libro de Padre Rico, Padre Pobre, Sí, de muy Robert bueno. Kiyosaki. Y Sí, Robert sí. Kiyosaki tiene un libro muy poderoso que se llama Cash Flow, o el flujo de efectivo. Él me empezó a enseñar a administrar mis finanzas. A mí me encantan muchas frases célebres. Una de ellas me gusta, que dicen que lo que no se mide no se controla. Yo me di cuenta que había muchas fugas de dinero, que aunque era muy bueno para generar, era malo para administrar. Ujú. Y empecé a hacer un alto en mi camino. Empecé a definir qué era lo que yo ganaba, cuál era lo que yo gastaba, y empecé a hacer clasificaciones. Definí, desarrollé flujos de efectivo, de gastos necesarios, gastos obligatorios y Y gastos de gastos de lujo. lujo, sí, ¿Y qué crees? Que el 80% de lo que gastamos es de lujo. sí, Es así impresionante, es. impresionante. Entonces me empecé a desarrollar y a capacitar y a aprender temas de finanzas, no solamente para aprender yo. Empecé a aprender yo y luego después empecé a desarrollar a mis hijas, a familiares, a mi hijo, a mis trabajadores. Y ahorita lo hago con mucha gente. Doy Ujú. algunas pláticas, algunas masterclass gratuitas en muchas ocasiones, porque me gusta mucho enfocarme a sectores vulnerables, pero sobre todo al tema de la conciencia. Ujú, El del tema de la conciencia es muy importante. Si tú no estás consciente de lo que estás haciendo, aguas. ujú. Aguas, porque puedas tener un quiebre en tu vida que puede llegar a traerte hasta problemas emocionales. Sí, exactamente. Y por ejemplo, si llega una crisis como la pandemia o que venga, por ejemplo, el próximo año alguna otra crisis, porque yo la verdad, mi vida era siempre tú Chile en la expo, tú Chile en la expo, y así viví por 16 años, 16 años, llega la pandemia, 2 años me para. Como que ahí fue cuando dije, a ver, o sea, puede pasar otra crisis, puede Claro, llegar otra pandemia o a lo mejor lo del otro año pasa otra cosa. claro. Ahí, ¿cuál crees que sería la solución si no estamos preparados? Pues mira, yo lo que le digo a la gente, que lo primero que tenemos que hacer es sanar. Y cuando hablamos de sanar, es una sanación integral, Empezando por pagar deudas. empezando a pagar deudas, porque muchas personas ni siquiera se dan cuenta de lo que deben. Mira, te voy a poner el ejemplo de las tarjetas de crédito. Muy lo peor. Las tarjetas de crédito no es dinero tuyo, es dinero de un banco. Ujú. Y si a la persona le llega una tarjeta de crédito de 10,000 pesos, De se 100 gastan los mil. 10,000. Sí. Y si le aumentan la línea de crédito a 20,000 o 30,000, se gastan 20,000 o 30,000. ¿Qué pasa ahorita en México por los malos hábitos? Que gastas más de lo que tienes. Ujú, Llega tu quincena, llega tu semana y ya la debes. ujú. ¿Por qué? Porque no tenemos esos hábitos financieros. ¿Por qué? Porque no sabemos medir. Las cosas que no se miden no se controlan. Exacto. Entonces, generar indicadores de desempeño. ¿Sí? ¿Cuánto gano? Primero lo que tenemos que hacer es, a ver, si gano 10,000, se recomienda que no te gastes más de 7,000 pesos. Máximo 8,000. O sea, entre el 70 y el 80% de lo que tú ganas es lo que tienes que O sea, gastar. para alguien que está empezando un negocio, que quiere arrancar, o sea, ¿cómo puede manejar su presupuesto? O sea, Mira, el tema de los empresarios es otro tema todavía más complicado. Fíjate que en México, 90 de cada 100 microempresarios que entran a un negocio claudican en el primer año. ujú. ¿Por qué? Muchos pueden decir, porque no les fue bien en las ventas. No, a muchos les va bien en las ventas. Porque Por las finanzas. se Ah, gastan el dinero que no es de ellos. No ujú, miden. Es el primero. El segundo, no calculan bien en el negocio los gastos y las inversiones. ujú. Entonces, como no llevan un registro, empiezan a generar dinero y ese dinero, como no es bien administrado, al último terminan gastándoselo. Hay tres temas que tenemos que ver cuando hay un emprendedor. El primero, definir un flujo de efectivo con un plan de inversión. ¿Cuánto es lo que vas a invertir? ¿Y en cuánto tiempo vas a recuperar ese dinero? Y O una vez sea, que defines, por perdón, ejemplo, tener no sé, a lo mejor decir, tengo que tener para 6 meses pagarle a mis empleados, por decir. Esa por, podría ser la por inversión. ejemplo, por ejemplo. O sea, cuando tú empiezas a visualizar la inversión, dices, oye, ¿qué es un gasto y qué es una inversión? ¿Sí? O sea, un gasto corriente.
La renta, la luz, los servicios, el agua, los sueldos, las prestaciones, dependiendo del tipo de negocio. Hay algunos que son formales, otros que son Porque aparte informales. el negocio no te empieza a ir, también es muy, o sea, no te empieza a ir bien luego. O sea, es un proceso Sí, de tiempo. sí, y yo creo que Eso, ese es el por tema. eso Fíjate mucha que yo gente, lo veo mucho aquí en México. Hay personas que ganan muy bien, que les va muy bien en los negocios, pero así como lo ganan, se lo gastan. sí, Y en los negocios, cuando tú vayas a invertir o hacer un proyecto, lo primero que tienes que hacer es reinvertir tu utilidad, tus sí. ganancias. ¿Para qué? Para que ese ROI, ese retorno de inversión, llegue rápido. Y una vez que inviertas y pagues esa inversión, volver a duplicar la misma inversión. Fíjate que yo nunca estudié finanzas, pero yo creo que eso era lo que yo hacía. Yo no sé, o sea, yo fui una emprendedora empírica totalmente, pero no era muy buena para administrar, pero yo no tocaba un peso. O sea, eso era lo único que hacía. Llegaba toda la utilidad, o sea, llegaban todas las ganancias y no la tocaba. Y Fíjate, decía, me voy a esperar al otro, y entonces con eso pagaba sueldos y no lo tocaba y lo ahorraba. eso es, pero básico, importantísimo. Claro que porque, o sea, digo, no tenía tantos gastos en ese Claro, claro. entonces. Claro. Cuando estamos solteros es cuando más Sí, ricos somos y no lo sabemos. sí. No pagamos renta, no pagamos sueldo, no pagamos comida, no pagamos Y alimentos, no somos ricos pagamos de decir, tiempo. Sí. pero así, tal cual como nos llega el dinero, nos lo gastamos y todavía nos falta. Ujú, Fíjate, yo le digo a los jóvenes ahorita son millonarios y no nos damos cuenta o no se ujú, dan cuenta. Eso es ujú. bien No, y importante. se lo gastan en muchas cosas. Entonces, pues tenemos que sensibilizarnos, tenemos que hacer conciencia y siempre estar futurando. O sea, cuando no le metes futuro, cuando no haces un plan de vida, yo le digo a la gente, tienes que hacer vision board, un tablero de sueños, Que ¿sí? eso fue lo que conecté mucho contigo, porque cuando yo llegué con Israel a su oficina, lo primero que vi fue tu tablero de los sueños y dije, yo también tengo uno. O sea, Sí, y sí, sí se hace en realidad. claro, claro que se hace en Sí. realidad. Dicen los expertos que nosotros recibimos de 5,000 a 6,000 pensamientos al día. Ujú, Imagínate, si tú no tienes un tablero de sueños, si tú no tienes definidos tus objetivos, tus metas y tus sueños, es muy complicado que puedas llegar a futuriar, a ver ese corto, mediano y largo plazo. Cuando lo haces, hay un mejor enfoque. ujú, Y ese enfoque te da la oportunidad que seas un poquito más rápido para ejecutar proyectos y que se logren esos sueños. De muchos tipos, ¿verdad? Entonces, hacer un plan, hacer un presupuesto con tus gastos fijos, con los de tus empleados y administrar algo, ¿cuánto? ¿Un 30% para el ahorro? Sí, cuando estás hablando del tema personal, yo le digo, en el tema personal, el No, ahorro siempre guardan de un 20 o no, el 30%. Pero tema cuando del hablas de negocio. negocio, Ajá. cuando hablas de negocio, yo lo que recomiendo es que la persona se ponga un sueldo y que Ujú, no toque la utilidad ujú. hasta que no se recupere la inversión. Ok. Para que después de que se recupere la inversión, la empresa trabaje con la misma inversión que generó. Ujú, Y luego ya después, las utilidades que vaya generando, evaluar para hacer otro proyecto. ¿Sí? ujú, Siempre hacer proyectos donde trates de no meter tanto tiempo, sí meter dinero, pero que el dinero se esté trabajando solo. ¿Sí? O sea, buscar la manera de hacer a la gente que se vuelva cada vez más independiente. Porque el trabajo tradicional, tú ves muchos comerciantes que ganan muy buen dinero, pero que no salen de vacaciones. ujú. ¿Sí? Que se la pasan mañana, tarde y noche. Que no tienen a alguien a quien desarrollar y a quien encargarle el negocio para irse a capacitar, a desarrollar o hacer lo que tú haces, divertirte, irte a la sierra, Ujú. ¿sí? Hacer tus hobbies, Y tus es que también es muy pasatiempos. importante como emprendedor delegar, o sea, no puedes hacer todo, tienes que agregar a un experto que lo haga para, pues obviamente eso te va a ayudar a crecer. Claro, y en esa parte también la parte clave en delegarlo, ahorita en la actualidad, que estamos en la época de la tecnología y la información, Ujú. Que ya todo todo se está, tiene que automatizar. ya está todo sistematizado. Dicen que viene Sí, mucho, o sea, claro, mucho menos empleo ahora claro. porque ya todo ya viene muy sistematizado. No hay empleos de un tipo, pero inician de manera creativa otros empleos y otros trabajos. Siempre en el mundo del capitalismo, siempre hay negocios. Ujú. Nada más que ahora, cuando tú lo sistematizas, tú puedes hacer negocio donde tú quieras. Sí. ¿Sí? Vacacionando, en la playa, en Ujú. la sierra, en otro país, donde tú quieras. Y eso es lo que me encanta ahora de la tecnología y la transformación digital, que ahorita ya podemos trabajar de cualquier parte, que ya hay mucha tecnología que podemos usar y que hay mucha gente que todavía no se atreve a hacer un video, que todavía no se atreve por no salir de su zona de confort. Pero tú lo estás viendo, me estabas contando hace rato, Israel me contaba
de unas del equipo donde tiene la franquicia, que hizo un video en TikTok y se viralizó y ahorita está ganando 350,000 pesos. Entonces ahí es cuando dices, ¿por qué no salir de mi zona de confort? ¿Por qué no aprovechar esta tecnología? ¿Por qué no aprovechar para hacer un podcast? ¿Por qué no aprovechar si tenemos todos estos medios? Pues grábate el video y que te valga. O sea, eso te va a ayudar a crecer en tu negocio y pues vas a generar ingresos. Mira, en el negocio tú tienes que ver 4 niveles. El primer nivel es sanar deudas, no deber, ¿sí? Después de que sanas las deudas, empezar tus hábitos del ahorro. Okay. ¿Sí? Empiezas a ahorrar y con ese ahorro tú tienes que tener un proyecto de inversión. ¿Sí? Chico, mediano, grande, el que tú quieras. Pero después de que inviertas, lo que tienes que hacer es apalancarte. El apalancarte es ayudarte de recursos, de medios, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, que te impulsen a poder duplicar esos mismos proyectos. Eso es bien importante. Por eso tienes tantos negocios, porque has sabido hacer Sí, a mí me dicen, oye, ¿eres pulpo? Le digo, no, no soy pulpo. Sé delegar, sé dejar responsables en cada una de las áreas, se les paga, se les enseña, se les trata como personas, ¿sí? Se les ayuda a que también tengan libertad, que tengan un nivel de vida que les dé la oportunidad también pensar en su familia y buscar la manera de irlos también desarrollando de manera personal y profesional. Que tal vez ellos no van a estar contigo toda la vida como empleados, pero tal vez mañana ellos sean tus socios. Sí, a mí me pasó con un diseñador que estuvo conmigo 10 años y me dijo, ya voy a poner mi negocio y dije, va, dale. ¿Sí? Y ya después de 6 años, ahorita otra vez me está ayudando. Entonces dices, volvimos a hacer otra vez este equipo. Y un equipo ya de amistad, de amigos. Sí, de mucho cariño. Yo creo que ahorita ese es el tema. El tema es cómo nos ayudamos, cómo creamos una comunidad, una familia, pero sobre todo con lo que dices tú, con un enfoque de servir, de ayudar, de no esperar nada a cambio. Yo le digo a la gente, cuando tú piensas en dinero y estás trabajando en un proyecto por dinero, créelo, se te va a dificultar mucho. Tú tienes que tener un propósito de vida, un propósito de servir, de ayudar, de empoderar. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Generar contenido. Exacto. Ayudar a la gente, a empoderarla y a capacitarse y a decir, sí se puede. A mí me dicen, oye, tú vendías donas y ahorita yo eres empresario, ¿cómo lo hiciste? Exacto. Bueno, ¿cómo lo hiciste? De ser constante. Ok. O sea, yo no fui un chapulín. Duré trabajando 20 años en una empresa. Ahorita con mi negocio tengo 11 años. Ahorita con este nuevo proyecto ya llevo casi 3 años. O sea, me tardo en tomar la decisión y decir sí a un proyecto. A lo mejor me tardo 2 o 3 meses para decir sí o no. Pero una vez que lo agarro y me enfoco. Enfocarse. ¿Sí? El enfoque es el más importante. Mucha gente claudica en el camino y piensa que los proyectos no funcionan. Y el que no funciona es uno, por no estar consciente. Ahorita dijiste una palabra clave, honrar tus palabras. Dices tú, yo no sé de finanzas, pero cuidaba el dinero y no me lo gastaba. ¿Sí? Te recomiendo el libro de los 4 acuerdos. El libro de los 4 acuerdos te dice que tienes que honrar tus palabras. Sí. Oye, si yo me comprometí a hacer ese negocio y a poderlo edificar, tengo que respetar ese dinero que no es mío. Yo, en mis negocios tengo un sueldo. Y respeto ese sueldo. Y no me gasto más dinero. ¿Y tienes un sueldo alto o bajo? No, tengo un sueldo módico, tranquilo, sencillo. ¿Para qué? Para que pueda generar más utilidad del negocio y estarlo reinvirtiendo. Sí, claro. Y cuéntame un poco más de los ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Es bien interesante el tema de los ingresos pasivos. A mí me encanta. Yo creo que son de las cosas que más me energizan. El tema de los ingresos pasivos, para que sepan, en el mundo de los dineros, del capitalismo, el 95% de las personas solamente tienen acceso al 5% del dinero de todo el mundo. Imagínate, de cada millón de pesos que tú encuentres en el mundo, solamente 5,000 van, si estamos hablando, imagínate que estamos hablando de 1,000 personas, 950 personas reciben esos 5,000 pesos. O esos 50,000 del millón. ¿Sí? Y pensar que solamente el 5% de esas personas, si estamos hablando de las mismas 1,000 personas, solamente 50 personas reciben 950,000 pesos. ¿Por qué? El ingreso pasivo, otra vez, volvemos a lo mismo. Automatizar, sistematizar y trabajar a través de los recursos. Cuando tú trabajas como empleado, el 60% de las personas en el mundo, no importa el país, ¿sí?, son empleados. Hasta antes de algunos meses decía, somos empleados. Ahorita digo, son empleados. Yo ya no soy empleado.
¿sí? Y es bueno, sí, es muy bueno. Yo conviví, disfruté mucho como empleado, Y aprendí aprendes. Sí, yo también fui demasiado, empleada. pero yo te digo ahorita, entre más conozco el ingreso pasivo, digo, ¿cómo no lo conocí antes? Bueno, ¿y qué es? El ingreso pasivo es generar dinero sin estar trabajando en él. Ah, ok. En México lo conocemos como vivir de tus rentas. Tienes una casa, generas una renta y vives de tus rentas. Nada más que para que tener una casa, ¿cuánto tienes que invertir de dinero? Entonces los ingresos pasivos hay más de 50 formas de generar ingresos pasivos. El que más conocemos en México y es el Que más es las tradicional rentas, son los bienes raíces. los bienes raíces. Los bienes raíces es el más tradicional, pero los ingresos pasivos tú puedes tenerlos en muchas formas. Compras un carro y lo rentas, generas un ingreso pasivo. ¿Sí? Compras un mobiliario y lo rentas, generas un ingreso pasivo. Escribes un libro, se vuelve bestseller y cada que lo compra alguien, tú generas un ingreso pasivo. Haces una marca, ¿sí? Como ahora que estábamos hablando de Facebook, haces una marca, empiezas a generar contenido, te siguen en ese contenido y te dan regalías. Las regalías es un ingreso pasivo. Entonces, todo lo que te genere dinero sin estar trabajando en él es un ingreso pasivo. En la mayor parte necesitas dinero para invertir, sí. Pero si te vuelves creativo, no necesariamente tienes que tener dinero. Si eres una persona creativa, puedes inventar algo, ¿sí? Inventar una canción, inventar una marca. Vamos a hablar, ahora que estaba viendo el tema de la marca de Michael Jordan. Es impresionante cómo está creciendo esa marca de Michael Jordan. Y Michael Jordan ya no juega básquetbol, pero creó una marca que le genera hasta el día de hoy y por generaciones dinero. Oye, ¿y qué opinas de las redes de mercadeo? ¿También es un ingreso pasivo a futuro? Fíjate que las redes de mercadeo yo no las conocí apenas hace 2 años y medio y es un proyecto que a mí me enamoró. De todo lo que yo conozco en mi vida, de todas las cosas que yo he hecho, yo me quedo nada más con dos, con los bienes raíces, ¿sí? Y con las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo es un proyecto que le puedes generar mucho ingreso pasivo invirtiendo muy poquito dinero. ¿Qué se requiere aquí? Inversión de tiempo y de conocimiento. Okay. Pero aún en las redes de mercadeo, el 60% de las personas que están ahí son vendedores. No entienden el concepto de las redes de mercadeo. Venden y ganan y no venden y no ganan. Y hay unos que son escalafones. Y en la red de mercadeo la idea es que tú crees una red de negocios donde cada vez la gente esté trabajando y cada vez que la gente gana, tú también ganas. Sí, Entonces, viene siendo un ingreso pasivo es un también al ingreso fin, pasivo. Es un ingreso, el mediano y el largo plazo de la red de a mercadeo. través de las personas y a través de las ventas. Sí, y el producto es el medio. Okay. Puede ser producto físico, puede ser producto intangible, pero al final de la película es un proyecto muy poderoso. Claro, ¿qué pasa? Como es un concepto que tiene más de 70 años en el mundo, ¿sí? 1 de cada 5 millonarios en Estados Unidos sale de redes de mercadeo. 7 de cada 10 universidades en Estados Unidos tienen la carrera de redes de mercadeo. Pero como es tan bueno el sistema, también lo usan para mal. Hay mucho fraude. Cuando hablan de las redes de mercadeo, un fraude, te hablan de temas piramidales. Una pirámide, así le llaman, ¿sí? O el efecto Ponzi, ¿sí? Generar un sistema donde muy poquitos ganan y muchos pierden. Para que sea fidedigno, tienes que tener ciertas claves o características que te definan que es algo que vale la pena hacer. ¿Te conviene? Sí te conviene. A mí me encanta porque yo le meto tiempo y no dinero y gano mucho dinero, ¿sí? E invierto mi tiempo. Pero cada vez con la creación de la red que estamos haciendo, da la oportunidad que la gente mejore en muchos aspectos. En salud, en economía, en desarrollo personal, pero sobre todo en dejar un legado. En dejar un legado, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a los que están alrededor, hasta el mundo entero. O sea, las redes de mercado son impresionantes. ¿Y tú crees que eso te puede ayudar a no, o sea, cuando tienes deudas, o sea, qué consecuencias tienes de no pagar las deudas? ¿Tú crees que estas redes de mercado te pudieran ayudar a pagar tus deudas o cómo le puedes hacer? Claro, mira, en el tema Porque así ahorita hay mucha gente. En el tema de deudas son dos temas. O sea, cuando una persona está muy endeudada, empieza con muchos problemas, principalmente emocionales. Depresión, ansiedad, estrés, enfermedades que se le activan. Sí. Por las mismas consecuencias a sus acciones, ¿sí? Porque son nuestras acciones los que nos llevan a eso. Ahora, andas endeudado, o déjame te digo algo, tal vez no andas endeudado, lo voy a poner de otro punto de vista. Eres empleado y quieres generar más dinero, ¿sí? ¿Cómo le hago? En las redes de mercadeo puedes hacerlo en forma parcial. Puedes estar trabajando en tu negocio, puedes estar trabajando en tu empresa,
puedes trabajar trabajando donde tú quieras y en forma paulatina desarrollas una estrategia de negocios en redes de mercadeo. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en donde tú quieras. O sea, eso te ayuda a diversificarte también. Diversifica. Yo le digo a la gente que nosotros en el mundo de los negocios tenemos que tener 4 ingresos diferentes. El primero, que es el que te tiene que mantener tu día a día. Y los otros 3 son los que te tienen que empoderar para llegar a tener algún día ingresos pasivos que trabajen por ti. Vamos a poner yo sueño desde los 40 años en pensionarme a los 50, no a los 60. Ahorita tengo 47 años, tengo 3 años, me faltan 3 años para los 50. Oye, ¿lo voy a lograr? Sí, sí lo voy a lograr. ¿Sí? Lo tengo bien claro. Vamos muy bien. Ahora dicen las personas, ¿cuánto dinero quieres? Pues no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Sí? Para muchos la riqueza pueden ser 10,000 pesos mensuales, para otros 20,000, 50,000, 100,000. Pero bueno, es que tú te has hecho de muchos bienes raíces, ¿no? Eso también son muchos ingresos pasivos. Pues esa es la ventaja que tienes cuando empiezas tú a invertir lo que vas ganando. O sea, de no tener nada, a empezar poco a poco, a tener esa diversificación entre terrenos, propiedades, rentas, pues ya te da un confort y una calidad de vida. Pero déjame te digo algo. Y te tienes que aventar también a invertir, porque a mí me pasó cuando a mí me ofrecieron un local y que yo tenía miedo. O sea, yo tenía miedo, dije, me voy a echar, o sea, estar pagando mensual, pero me decían, no te lo damos en preventa sin interés. Dije, bueno, yo confié que sí podía pagar esa mensualidad y lo hice. Y ahorita, gracias a ese local, o sea, me ayudó en esta pandemia que pues tengo esas inversiones que me ayudaron a subsistir, Claro. porque tengo ese ingreso, como dices, pasivo, que si no hubiera sido por eso, pues no sé. O sea, y ahora ahí es cuando dices, fue una buena decisión. Una muy buena decisión. Y también que quieres comprar un carro y que dices, pues no sé si comprarlo, qué miedo. Pues dices, bueno, sí puedo. Y sí, de repente ya lo acabé de pagar. Pero claro que el carro pues sí se devalúa. Sí se devalúa. Sí, pues aquí depende de las necesidades. Hay personas que sueñan con tener un carro nuevo y tienen la posibilidad de comprarlo, pues lo compran. Nada más que no es lo mismo que estés ganando, no sé, 20,000 pesos y que con el carro ya te estés gastando 25,000, pues ya sube el salario y no contiene. O sea, yo le digo que a la gente que tenemos que medirnos muy bien. Siempre tenemos que cuidar. El tema del ahorro se enfoca en el gasto. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué acciones diarias podemos hacer para que nos ayuden a ahorrar dinero diario? Nosotros podemos ahorrar dinero. No llevar a los niños al Oxxo. Sí. Para ahorrar lana hay muchas maneras. Hay muchas. Muchas. Te voy a poner ejemplo desde ¿cuáles? Te voy a hablar desde el día a día en la casa. Desde apagar los focos que no utilizas, bajarle a la luz, o sea, bajarle a los energéticos. Hay ocasiones que para cuando acuerdas ya tienes todo prendido, ¿sí? Empezar a buscar la manera de tener consumo inteligente de los alimentos, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos que más nos cuestan? Los que están fuera de casa. Entonces, entre más comas en tu casa, tienes la oportunidad de ahorrar más y comer más sano. ¿Pero qué nos pasa? ¿Cuántas veces a los restaurantes, a los bares, a las reuniones, a los conciertos, a muchos lugares que vas? ¿Sí? Oye, es que es mi artista favorito. ¿Sí? Y dices tú, ¿es una inversión, es un gasto? ¿Y es una inversión, es un gasto? No. Las inversiones son aquellas que te generan dinero al momento de invertir en ellas. ¿Sí? La otra te va a generar una satisfacción. No nos equivoquemos. Pero también necesitas satisfacciones. Se vale, pero yo digo, otra vez volviendo al tema de lo obligatorio, de lo necesario y del lujo. Hay ocasiones que dices tú, a lo mejor no voy a ir ahorita, pero voy a ir en 6 meses más. ¿Sí? Pero lo ves inclusive desde el celular. De meterlo dentro de tu presupuesto, el viajecito. Claro. Lo tienes que meter, pero pues lo haces una vez al año. Oye, un celular. Pues sí, te compras obligatorio, 3, 4, 5 mil pesos. A lo mejor no te vas a comprar el del Oxxo de 800 pesos. Pero queremos un iPhone de 30,000. Sí. Es un lujo. Ahora, ¿lo vales? Pues cada quien va a decir qué es lo que vale. Nada más que vas a pensar en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Yo de repente veo gentes que son empleadas, que viven al día y que traen un iPhone de 20,000 pesos. O sea, la mayor parte de la gente pensamos en el corto plazo, nunca pensamos en el mediano ni en el largo. Habla con una persona y dile, ponte a pensar cuando tengas 60 años, ¿cuál va a ser tu pensión? Ahorita, las personas que trabajan después de 1997 ya no tienen derecho a pensión. Aquellos que empezamos a trabajar antes del 97. Yo no alcancé.
Bueno, Por un año. a mí me Empecé tocó en trabajar. el 98. Yo entré en el 91 y formalmente en el 96 a otra empresa. Yo tengo ese derecho Tú a sí tienes. esa pensión de modalidad 40, que ojalá y que no nos la quiten los gobiernos futuros, porque eso también la gente dice, ay, estoy aportándole a la inversión de mi pensión para los 60 años. Tú no sabes lo que va a pasar en el gobierno, ¿sí? Sí, no Hoy, sabes qué va a pasar mañana. hoy vimos que fue un coronavirus, mañana un pandavirus, después un murciélavirus, Ujú. ¿sí? Y había gente que tenía dinero, pero tenía dinero invertido en propiedades, no en rentas. Por eso es bien importante que la gente sepa diferenciar entre el patrimonio que tienes de casas y terrenos a los ingresos pasivos que te generan flujo. El ingreso pasivo es generación de flujo, cash, Ok. cash, cash. Mucha gente tronó sus negocios ahora en la pandemia, aunque tenían casas, aunque tenían terrenos, pero no tenían ingresos pasivos, no tenían rentas, no había flujo. Por eso la pasaban pidiendo y pidiendo prestado No, y para que... luego la casa se te va deteriorando y también la tienes que dar mantenimiento. Ahí empezamos. O sea, Ujú, otra vez, gasto, inversión, gasto, inversión. ¿Sí me ujú. explico? ¿Cómo crees que venga la economía el siguiente año, Israel? Dicen que Mira, pinta. mira, aquí hay dos tipos de pensamientos. El pensamiento tradicional y el pensamiento emprendedor. El tradicional. Viene un reto muy, pero muy importante. Si vamos a cerrar casi con el 8% de inflación, 8.5% de inflación en este año, esa inflación se puede disparar hasta el 9-10%. No va a bajar. O sea, la economía se va a empezar a equilibrar hasta después del mediados del 2023. Sí, eso me dijeron también. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita con todos los empleados? Pues te van a estar quitando tu dinero. O sea, imagínate, estar ganando ahorita 10,000 pesos y que tu inflación sea el 8% y que tu aumento de sueldo sea el 4%, ya estás perdiendo, ya estás Ya. ganando menos dinero del que ganabas antes. Ujú. Fíjate, tú tienes 1,000,000 de pesos guardado en el banco y el banco te da, por decir algo, el 4% anual, te da 40,000 pesos de interés por ese millón guardado en el banco. La inflación, que es del 8%, te quitó 80,000. Quien tiene guardado ese millón y no invierte nada, lo tiene guardadito nada más en el cajón como si lo tuviera debajo del colchón, está perdiendo 80,000 pesos mensuales cada año, digo, 80,000 pesos cada año. Ese millón ya no vale un millón, vale 920,000. La gente no lo entiende. La gente me dice, Israel, aquí está el millón, eres un mentiroso. Aquí está, míralo, lo estoy viendo. Ah, sí. Nada más que el poder adquisitivo es diferente. Te lo voy a poner, voy a O hablar sea, en sí español. recomiendas que lo tengan en el banco. Lo primeritito que tienes que hacer es, si tienes dinero en el banco, Ponerlo lo en tienes el que banco. invertir. Lo primero, Ujú. el peor error que puede cometer una persona es tener guardado el dinero en el banco y no invertirlo. Ujú. Es el peor. Que hay muchos así. Aunque como quiera sigues perdiendo dinero. Ujú. Por eso lo que tenemos que hacer es estar invirtiendo. Que en lugar de que tengas dinero, ese dinero en el banco, que tengas una casa, un departamento, un terreno, te pongas a rentarlo. Pues sí. Ese es diferente. Ahora, el tema emprendedor. Nosotros que somos emprendedores, lo vemos como una oportunidad. Ujú. Dicen que en la pandemia o en los problemas de crisis económicas, muchos se ponen a llorar. Pero nosotros como emprendedores Lo vemos como oportunidad, sí. nos ponemos a vender. Nos ponemos a hacer más y a trabajar más y a co-crear más y a diversificar y hacer cosas nuevas. Vendemos los Y pañuelos. salir de nuestra zona de confort. Es eso, es eso. Uno no puede estar bien pudiendo estar mejor. Tenemos que incomodarnos. Si tú crees que Sí. estás a gusto con ese sueldo, no te quedes ahí. Incomódate. Puedes hacer más. Si tú crees que estás a gusto con ese negocio, incomódate. La pandemia ya va a ser una forma de vida. ¿Sí? Los virus son antes, ahora y después. ¿Qué tienes que hacer? Cuidar tu salud, hacer ejercicio, comer bien, disfrutar de la vida. Sí, ¿Sí? Te tienes que seguir preparando. siempre. Buscar la manera de ser tu mejor versión también en el tema intelectual. Yo antes no leía mucho, leía 2, 3 libritos, 4 por año. Ahorita con la red de mercadeo y con ese proyecto de ingresos pasivos, estoy leyendo 20, 25 libros por año. Oye, y de todos los negocios que manejas, ¿cuál es el más importante que tú nos recomiendas? El negocio que siempre les voy a recomendar a la gente futuriando al mediano y largo plazo son los ingresos pasivos. Ujú. Es lo mejor, ¿sí? Ahora, trae lana, invierte en cosas que valga la pena. Cada mercado es diferente, ¿sí? Oye, si ahorita el mercado está enfocado te voy a poner el ejemplo, al Airbnb, pues cómprate una casa en un lugar donde la puedas rentar y réntala por Airbnb. No es lo mismo que una casa de 1,000,000 de pesos la rentes en 5,000 pesos mensuales a que por Airbnb te está sacando 10, 15 o hasta 20,000 pesos mensuales. Mm, ¿Por qué? pues mejor. Porque es el sistema.
El sistema te permite actuar de esa manera, ¿sí? Es el apalancamiento. Airbnb no es el dueño de la casa. Airbnb es una torre de control donde llega un comprador y un vendedor, un emisor y un receptor. ¿Quién eres tú? El de la casa, ¿sí? Y a través de su sistema, aunque te cobre una comisión, tienes acceso a millones de usuarios que quieren esa casa. Entonces, ingresos pasivos, lo mejor. No tienes dinero, búscate redes de mercadeo. Consíguete una buena compañía que tenga un producto que realmente valga la pena, con un soporte científico, con muchos años de experiencia, con un buen sistema de compensaciones y sobre todo, que sea nueva. ¿Sí? Redes de mercadeo que tengan más de 15, 20 años en el mercado, ya lo único que hacen es contratar a vendedores. Oye, Isra, y ya para finalizar, dame un resumen, o sea, 3 pasos que nos ayuden a terminar las deudas. Muy bien. Otra vez, comentamos a lo mismo. Como resumen, flujo de efectivo. Flujo de efectivo. ¿Sí? ¿Cuánto gano y cuánto gasto? Ese es el número 1. Número 2, cerrar la válvula, cerrar la llave. Si ya te diste cuenta en qué estás gastando el dinero, es cerrar la válvula y decir, oye, si iba 5 veces a la semana al restaurante, ahora voy a ir 2. Luego 1, o por lo pronto ahorita en mi casita. ¿Cerrarla para qué? Para sanar deudas. Al momento de cerrar la válvula, el tercer paso es empezar a pagar lo que debes. Una vez que termines de pagar lo que debes, empezar a hacer tu cochinito. Siempre que vas a hacer el cochinito es muy importante que pongas un objetivo. Si tú no pones un objetivo, es muy complicado que logres ese objetivo. Digo, muchos lo hacen, que voy a ir a un viaje, o voy a comprar una casa, voy a comprar un carro. Yo te digo y te invito, búscate como objetivo tu siguiente proyecto de inversión. ¿Sí? A través de ese ahorro, que empieces a invertir, a futurear, pero sobre todo con un caso de negocios. Un caso de negocios que te determine cuánto tienes que invertir y cuánto tienes que gastar. Y por último, el apalancamiento. ¿Sí? Siempre todo lo que te estoy platicando con indicadores de desempeño. Nosotros le llamamos balance scorecard. ¿Sí? Estar midiendo cada una de las cosas que estamos viendo. Oye, ¿cuánto tengo que vender? ¿Cuánto tengo que gastar? ¿Cuánto tengo que invertir? Si lo estoy vendiendo, si lo estoy gastando, si lo estoy invirtiendo. Es como cuando vas a hacer una dieta. Oye, vas a hacer una dieta, ¿cuántos kilos vas a bajar? ¿En qué tiempo? ¿Qué tienes que cambiar de hábitos para hacer eso? Si tienes nada más que comer sano, o si también tienes que hacer ejercicio, o si también tienes que tomar agua, o si también tienes que hacer una dieta diferente donde hay una suplementación. O sea, todo suma. Que no se le dejen a una sola variable. Perfecto, Israel. Pues muchísimas gracias por tus recomendaciones. Espero tenerte de vuelta pronto porque yo sé que este tema da para hacer otro episodio. Para mucho. Y para las personas que se quedaron con dudas, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, uno es mi teléfono es 844-160-9920. ¿Y en las redes? En las redes, estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, como israel.actives. ¿Sí? Ahí doy muchos consejos de emprendedurismo y demás. Y pues la idea es poco a poco ir sacando, ahorita estoy sacando ya la página de YouTube para empezar a hacer esas recomendaciones un poquito más amplias, porque se requiere de un contenido más amplio. Voy a estar colocando en YouTube las masterclass de educación financiera y ahí los invito después a un diplomado gratis. Lo único que yo le digo a la gente es, si tú no sabes, yo te enseño. Si tú no puedes, yo te ayudo. Pero si tú no quieres, nada puedo hacer por ti. Oh, wow, Israel. No, hombre, muchísimas gracias por sumar, porque yo sé que eres una persona de servicio y que ayudas a muchas personas. Gracias por compartir con mi audiencia, compartir con mi comunidad. Y pues yo creo que sí, si vas a tener un negocio que tú quieres que prospere, pues tenemos que ponerle atención a las finanzas, definitivamente. Y bueno, pues los invito, muchas gracias a todos por conectarse y si les gustó el episodio, compártanlo por favor con alguien más y nos vemos en el siguiente. Gracias. Just do it.